¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV, el análisis por Diputados Televisión, en una jornada en la cual hay novedades respecto ya al trabajo parlamentario en este periodo de sesiones ordinarias, y parte de las novedades tienen que ver con un pedido de la oposición, la posibilidad de traer aquí al Parlamento Nacional, invitarlo a las comisiones respectivas, a la Comisión de Seguridad, al ministro Aníbal Fernández, ministro de la Nación, para hablar principalmente de la situación en la provincia de Santa Fe, un tema que se va a hablar y mucho con la confirmación ya de la convocatoria de la comisión la próxima semana aquí en la Cámara de Diputados de la Nación. Por otro lado, los proyectos que van a ir presentando ya los propios diputados nacionales, el avance que se va a hacer de una nueva reunión de la Comisión de Juicio Político, temas que obviamente vamos a estar desarrollando, y obviamente también lo que dejó, porque se sigue hablando de lo que fue la presencia, la apertura de las sesiones ordinarias por parte del presidente Alberto Fernández ante el Congreso Nacional. De esto vamos a estar hablando en las próximas 2 horas. Esto es el análisis por aquí, por DTV. Vamos a saludar a mis compañeros. Señor Marco Giorgetti, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, Fernando? ¿Todo bien? Muy bien. Muy bien. Sí, como decías, termina o se va terminando una semana, día posterior a la presentación del presidente en la Asamblea Legislativa. Han quedado algunas cositas de su discurso. Yo por mi parte traje los proyectos que mencionó el presidente en su discurso de casi 2 horas, que fueron bastante pocos. Si tenemos como parámetros los propios discursos del presidente en los años anteriores, que mencionaban muchas iniciativas. En este caso hubo más repaso de la gestión de los 3 años de gobierno, y algunos proyectos que se colaron en el discurso los vamos a estar mencionando y que pueden ser quizás parte de la agenda del año. Bueno, parte que tiene que ver también con que fue su último discurso el que pronunció en la jornada de ayer, por lo menos de este periodo presidencial. Veremos si se postula para un nuevo periodo y logra los votos necesarios y ser nuevamente presidente. Pero lo cierto es que también hay muchos proyectos que ha enviado el Ejecutivo y que han quedado pendientes de discusión y que formaron parte, muchos de ellos, de lo que fue la agenda para los temas habilitados en el periodo de sesiones extraordinarias. Señora Laura Serra, ¿cómo le va? ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, arrancando este periodo ordinario de sesiones, ¿no? El 141 periodo de sesiones ordinarias en el Congreso, que inició ayer. Veremos cómo transcurre este año parlamentario. Todo indica que va a tener pocas luces, ¿no? Por el año electoral y este recalentamiento en el ambiente que ya un poco se vio ayer en el discurso que pronunció el presidente Alberto Fernández en la Asamblea Legislativa. Un oficialismo, bueno, fervoroso, y una oposición muy malhumorada, con mucho malestar, frente a algunos párrafos que pronunció el presidente, sobre todo cuando embistió y duramente contra la justicia y la Corte Suprema, con lo cual esto no hizo otra cosa que enardecer el clima político en la Cámara de Diputados, en el Senado por supuesto también. Así que veremos cuál va a ser la consecuencia de esto, porque ya lo hemos visto en otras oportunidades. Cada vez que se recalienta el clima, las víctimas terminan siendo las leyes, porque no se sesiona, no se trabaja, y bueno, no es que no se trabaje, sino que se traba la labor parlamentaria, y ese es el origen de la parálisis que finalmente, vimos sobre todo el año pasado, y las extraordinarias, ¿no? Claro, que prácticamente no hubo sesiones. No se puede avanzar, en definitiva, en el tramo final, que es cuando se discute una ley y que se necesita, para que sea convertido en ley o para que se apruebe el proyecto, se necesita la discusión en el recinto de la Cámara de Diputados. Falta esa discusión, y eso es lo que le costó al oficialismo lograr esas mayorías, construir mayorías, sin pensar en tener acuerdos políticos conjuntos por el cambio, que ya había adoptado una decisión política respecto al juicio político a la Corte Suprema de Justicia, y esa decisión política también tenía consecuencias con la discusión de cualquier otro proyecto, de cualquier otra ley en el recinto de la Cámara de Diputados de la Nación. Pero, Marcos, se pudo avanzar, se pudo lograr finalmente en extraordinarias, cerrar extraordinarias con un par de leyes aprobadas, y me parece que
eso no alcanzó para, bueno, cambiar un poco los humores en el momento en que Alberto Fernández vino al Congreso Nacional y un mensaje de 2 horas donde tuvo una cierta moderación durante 1 hora y media hora explosiva. Bueno, exactamente, el final explosivo contra la Corte. Obviamente el tema es genera la reacción de la oposición, el tema justicia lo viene generando desde que el oficialismo ha decidido establecer el juicio político contra los 4 magistrados de la Corte Suprema. Ahí hay una diferencia política a todas luces, o de momento insalvable, entre oficialismo y oposición, que además genera mucho enfrentamiento. Hay que recordar que en el discurso presidencial del 2022 la oposición se paró y se fue porque el presidente había criticado duramente la gestión de Mauricio Macri. Mauricio Macri que estuvo prácticamente ausente del discurso del presidente. Ajá. Ha elegido el Frente de Todos en este caso como enemigo político, como enemigo en el discurso ha estado la Corte Suprema de Justicia, cuando en otros momentos estaba quizás la gestión de Mauricio Macri y que había generado en su momento que la oposición se levantara. En este caso, el gran contrincante político y discursivo del mensaje del presidente ha sido la Corte. Claramente ha sido el momento más efusivo del presidente y, como decía Laura, el que generó la reacción y la crítica de la oposición. Bueno, porque hasta ese momento había sido quizás el más apacible de los discursos de Alberto Fernández. Monótono, sí, monocorde. Con algunos datos respecto a la situación económica, a la situación energética, a las consecuencias de la pandemia golpeando en la República Argentina y en el mundo entero, la guerra, la invasión de Rusia a Ucrania, la situación de Cristina. Digamos que hubo cierta calma en lo que tenía que ver con su mensaje, hasta que, en definitiva, después empezó a referirse puntualmente a la Corte Suprema de Justicia, a la justicia en general, y los representantes de la Corte, el presidente de la Corte Rosati y el vicepresidente Rosenkrantz, se mantuvieron inamovibles ahí. Sí. Ningún gesto, nada. Constantemente siendo actores principales también en lo que fue la transmisión oficial de la cadena nacional, algo claramente buscado por el presidente Alberto Fernández, dedicarle ese momento y tantos pasajes del discurso a la Corte Suprema, que claramente en este momento es uno de los rivales políticos del gobierno nacional. Claro. Y Laura, y por eso también había algunos interrogantes o incertidumbre respecto a si la Corte iba a estar o no. Si los representantes de la Corte iban a venir al Congreso o no. Bueno, finalmente estuvieron, ¿no? Y estoicos aguantaron la embestida que le propinó Alberto Fernández, ¿no? Una embestida, por demás dura, ¿no? Quizás hasta innecesaria. El presidente puede hacer lo que quiera, indudablemente con su discurso, pero las consecuencias pueden también, digamos, ser duras, en definitiva, para el elenco gobernante. A ver, ¿qué es lo que puede llegar a suceder? Que bueno, que el juicio político a la Corte Suprema, que se está entablando en la Comisión de Juicio Político, lentamente vaya feneciendo, que la oposición no vaya más a la reunión de comisión, solamente representada por una pequeña delegación, pero que lentamente vaya perdiendo impulso. Claro. Porque, bueno, lo de ayer, digamos, hizo pensar a muchos en la oposición sobre la utilidad y la pertinencia de seguir legitimando un proceso de juicio político que ellos ya han dicho, ¿no? Violenta la Constitución Nacional en cuanto a las garantías y los derechos que tienen los jueces de la Corte a la debida defensa. Entonces, yo creo que el discurso del presidente ha marcado un punto de inflexión en lo que va a ser la tarea de la Comisión de Juicio Político, que por parte del oficialismo sigue viento en popa, no parece tener freno, pero sí o sí, o por lo menos eso es lo que dejan trascender, necesitan que la oposición le haga de sparring, porque legitiman el proceso. Si la oposición ya no está más y quedan ellos solos pataleando en el aire, no es lo mismo. Digamos, políticamente no es lo mismo. Entonces, yo no sé hasta qué punto fue beneficioso para la estrategia oficialista
el discurso tan violento, tan virulento del jefe de Estado. Cuando hablamos de oposición, Marcos, hablamos de Juntos por el Cambio y hablamos también de Alejandro Topo Rodríguez. Sí, que también ha deslizado de no ir más a la comisión. Que no fue la última reunión de comisión y que después del discurso presidencial tampoco había confirmado si iba a estar o no. Se iba a resolver en la previa de lo que es la reunión que está convocada para el martes. Exacto. Porque esta semana que se venía realizando los jueves, hoy hubo reunión de asesores como había pedido, como habían acordado entre los bloques, y el día martes ya están los 4 citados. Se destaca el fiscal Carlos Stornelli, sí, que va a empezar a pasar a ser la duda principal de cara al martes, si viene o no el fiscal Stornelli. Esto a causa de la declaración de Ramos, que sentó su dictamen en lo que había fallado o había dictaminado Stornelli. El problema que para mí, esto es coincidiendo con lo que decía Laura, que la oposición empieza a tener dudas si seguir o no, que las dudas ya las tuvo el jueves pasado cuando se levantó y amagó con irse, y después terminaron volviendo un grupito pequeño, que es que si vacían del todo, le dejan a los testigos a las preguntas, claro, del oficialismo. Y el otro día vimos que intervinieron un poco tratando de poner un límite en los cuestionamientos que se hicieron a los testigos. Sí, indudablemente eso cabe. Es que tienen esa duda ahí. No, pero eso cabe siempre y cuando los testigos sigan con esta tesitura o con esta postura de prestar declaración. Claro. Yo insisto, creo que el discurso de Alberto Fernández marcó un punto de inflexión, porque yo no sé si ahora los testigos, primero, si van a venir, segundo, si vienen, si van a declarar. Claro. ¿Entendés? Entonces, ahí está un poco la cuestión. Yo creo que va a haber un cambio. Hay algunos que ya están sugiriendo que los testigos no vengan o que si vienen, no declaren. O sea, para no recibir eventuales sanciones por parte de los órganos disciplinarios correspondientes. Ahora, en ese caso, digamos, si los testigos no vienen o no declaran, la oposición no está y lentamente se va vaciando de contenido. Claro. El proceso de enjuiciamiento. O sea, guarda con eso, ¿no? Porque da la impresión de que el oficialismo, por hacer de esto toda una bandera electoral, política, etcétera, quizás finalmente se quede con la bandera deshilachada. Bueno, lo que sí queda claro que el día que la comisión tome la decisión de citar a los ministros de la Corte Suprema de Justicia, los principales imputados en estos pedidos de juicio político, va a ser difícil que vengan al Congreso Nacional. Sí, tienen, ¿no? Tienen la potestad de poder no venir y contestar por escrito. Como los acusados, digamos, del juicio político tienen la potestad de no asistir y responder incluso por escrito. Claro. Algo que algunos hacen una interpretación del Código Procesal Penal y dicen que está por encima de un reglamento de una comisión, que también excusa a jueces, fiscales, por eso Stornelli se tomaría esa interpretación y no vendría, es lo que dicen, o por lo menos lo que se cuenta desde justicia. Claro. Y que también podría ser extensivo a otros testigos, como decía Laura, que pueden empezar a tomar ese tipo de interpretación de la normativa y suponer que está por encima del Código Procesal al reglamento interno de una comisión del Congreso y excusarse de venir y mandar algún escrito en todo caso. Claro, bueno, pero lo cierto es que la próxima semana está ya previsto para el día martes reunión de la Comisión de Juicio Político, la que encabeza Carolina Guelliar, citando primero a los diputados, a las diputadas para una nueva reunión de comisión de juicio político y por el otro lado citando a 4 testigos. Sí. ¿No? 4 invitados. Sí, Stornelli y Mario Cimadevila, según el oficialismo, los destacados de esa reunión, después 2 funcionarios de la Corte Suprema. Bueno, no, y la fiscal Laura Roteta, que fue la que de alguna manera instó a que se investigue la denuncia sobre presuntos chats entre la mano derecha de Horacio Rosati, me estoy refiriendo a Silvio Robles, y el ministro de Seguridad, de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, causa que finalmente llegó a manos del juez federal
Alejo Ramos Padilla. Alejo Ramos Padilla, que estuvo en la comisión, se declaró incompetente en esa causa porque se estaba tramitando el grueso de la investigación en Comodoro Pi. Por lo tanto, él destinó la causa, derivó la causa a Comodoro Pi, no sin antes aconsejar que se investiguen esos chats, ¿no? Cosa que no hizo el juez Robles, el juez federal, perdón. Mezclaste. Ahí está, Ramos, Robles, sí, Ramos, sí. Padilla, una ensalada de nombres. El juez federal Ramos, gracias. Y bueno, ahí estaba un poco esa discusión entre los jueces sobre si es pertinente o no avanzar en chats, en este caso entre dos funcionarios, obtenidos de manera ilegal. Claro. Bueno, vamos a compartir fragmentos y pasajes de lo que fue el discurso del presidente Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa, hablando de distintos temas. Decimos que tuvo un cruce cuando se refirió al tema de la justicia. También lo tuvo cuando habló particularmente sobre medios de comunicación. Y Alberto Fernández hablaba de esta manera. Hemos soportado una sistemática acción de desinformación de las políticas que se llevaron adelante desde el Gobierno Nacional. Esa suerte de cerco informativo fue muy difícil de eludir, dados los niveles de concentración que existen en nuestro sistema de medios de comunicación. Además, muchos de esos medios expresan intereses económicos y políticos opositores al Gobierno, que ocultan o tergiversan información a sus lectores, oyentes o televidentes. Tengo la tranquilidad de hacer esta observación, sabiendo que durante mi gobierno nadie ha sido censurado, acallado o castigado por sus expresiones. Todos y todas tienen derecho a opinar sobre los hechos y proponer interpretaciones sobre los mismos. El problema es que hemos visto la tergiversación de la realidad de manera intencional y, lo que es peor, hemos visto mentir con total impunicia. Quiero ser enfático en esto. Existe una libertad de prensa absoluta y así debe ser. Solo estoy advirtiendo sobre los argumentos que muchas veces son intelectualmente deshonestos y cargados de odio, que en nada contribuyen al conocimiento de lo que el gobierno hace ni al debate serio sobre los problemas de la Argentina. Con esas prácticas, la ciudadanía no cuenta con la oportunidad de conocer qué está haciendo el Estado con los recursos públicos. Muy bien, ahí estaba el presidente Alberto Fernández hablando referido al tema de medios. Sí, la verdad, bastante polémico lo que dice, polémico, ¿no? También. Porque si algo hace el gobierno nacional es distribuir jugosas pautas en los distintos medios de comunicación para comunicar sus políticas. Ahora que la gente no advierte que son buenas sus políticas, no es culpa de los medios. Me parece. Y en definitiva, él habla de los grupos concentrados de medios. A mí me gustaría saber qué son otros grupos de medios que hoy están manejados también por el gobierno nacional. Digo, dejamos esto un poco para poner el contexto en la cual el presidente Alberto Fernández embistió contra los medios de comunicación, sobre todo aquellos que no comulgan con la política oficial, ¿no? Claro. Que es una práctica que se viene repitiendo desde los albores del gobierno de Cristina y de Néstor Kirchner. Claro, que son los medios, digamos, que no los nombró, pero me parece que sabemos a quiénes se refieren, ¿no? Cuando habla de los medios concentrados y cuando tampoco se refiere a los medios que hoy por hoy dependen de digamos que hoy son canales oficiales del gobierno nacional, ¿no? Claro, y tampoco se refiere a ellos. No, obviamente habló principalmente de los medios que están en contra del gobierno. Exacto. ¿No? O por lo menos para el gobierno, o que interpreta Alberto Fernández, que están en su contra. Pero hablamos de otros pasajes también que tuvo el presidente Alberto Fernández a lo largo de las 2 horas que estuvo refiriéndose a distintos temas, entre otros al tema de la política exterior. Nuestro país se encuentra encaminado a integrarse en esta nueva reconfiguración internacional que abre una gran ventana de oportunidades a la Argentina que no debemos desaprovechar. En estos años de gestión hemos desarrollado una política exterior basada en el multilateralismo cooperativo. Apoyamos con firmeza la paz, la seguridad internacional, la solución pacífica de las controversias y el cuidado del medio ambiente. En todos los foros
bregamos por soluciones cooperativas, igualitarias, frente a los grandes problemas. Argentina ha vuelto a ocupar un lugar en el concierto de las naciones. Lo hicimos a partir de nuestra identidad y defendiendo nuestros intereses. Alzamos nuestra voz en el CELAC, en el Mercosur, en la Cumbre de las Américas, en el G20 y en el G7. Aspiramos a ser parte de los BRICS. Dialogamos con los líderes de todo el mundo buscando contribuir a la paz mundial y a la unidad latinoamericana. Bueno, ahí estaba Alberto Fernández, el tema de la política exterior, algunos anuncios que hizo en la jornada de ayer. Marcos, hubo tiempo también por parte del presidente, más allá de que hay muchos proyectos que el Ejecutivo ya envió al Congreso de la Nación para tratar en su momento en extraordinarias, ahora tendrán que en muchos casos volver a presentarse o en otros casos tiene vigencia parlamentaria, proyectos para este periodo de sesiones ordinarias. Pero habló de otros proyectos. Sí, es quizás de todos los discursos de apertura de sesiones el que menos proyectos ha anunciado el presidente nacional, por lo menos desde el Ejecutivo. Nos tenía acostumbrado en los discursos anteriores Alberto Fernández a mencionar varios proyectos que se comprometía como Poder Ejecutivo a enviar durante el año parlamentario. Recordemos que es un discurso en donde hace un balance de gestión del presidente, pero además también marca el rumbo o la orientación del oficialismo de cara al inicio de las sesiones en el Congreso Nacional, las sesiones ordinarias, porque tuvimos extraordinarias también. En este caso, como es con 3 años de gestión por detrás y ya finalizando este mandato al menos, se dedicó más a hacer un repaso por la gestión que por los proyectos, pero algo pudimos rescatar de las 2 horas del discurso del presidente y son un par de proyectos que vamos a estar mencionando. De los que anunció que no están hoy en el Congreso, el primero es la Ley de Expansión de Inversión Educativa, que la resumió muy brevemente y dio una explicación de lo que se trata en el mismo discurso. No hay mayores precisiones, pero tampoco es tan complicado. En palabras del propio presidente, se trata de un incremento de los recursos actuales para la educación cercano al 8% del PBI en los próximos 10 años. Hoy se acerca al 6% del PBI lo que se invierte en educación, a lo que según muchos organismos y observatorios de educación en muchos años ni siquiera se respeta ese 6% y no se alcanza la ejecución de ese 6%. En este caso, el compromiso que ha asumido Fernández es enviar un proyecto para que el piso en educación en los presupuestos sea en torno al 8% en relación al PBI, eso alcanzar en los próximos 10 años, según lo que dijo en el discurso nacional, algo que para el oficialismo, según lo que pude hablar con algunos diputados, fue lo destacado en términos de los proyectos que pueden llegar a venir al Parlamento, porque ahora vamos a ver el otro que es un poquito menos... Claro. Marcos, ¿vos te acordás? Ustedes seguramente se acordaban, yo no lo tengo tan presente porque, bueno, los presupuestos a veces pasan y... El año pasado tuvo mucha discusión del tema educativo. Exacto. Sí. Y vos te acordás que incluyeron un artículo para incrementar el nivel de presupuesto para la función educación, pero no me acuerdo bien de cuánto era. No, creo que incrementarlo y llegar al 6%, al 6%. Creo del que PBI. Había una discusión de cómo se interpretaba la ejecución de la partida y no sé si algunos decían que habían quedado en 5,8 y otros... Ahora me voy a fijar, sí, efectivamente. Después hay que fijarse porque hubo mucha discusión del tema educativo. Sí, porque hubo un ajuste importante. Sí, la oposición denunció un ajuste en educación hasta último momento. No solamente la oposición, el la oficialismo. No. Ah, cierto que el oficialismo Cámpora, también. De hecho... este artículo, que se incluyó en el presupuesto del año pasado, fue empujado por muchos oficialistas, ¿no? Y lamentablemente, cuando se dispusieron los créditos presupuestarios para 2023, o sea, en enero de este año, todavía no se destinó ese aumento prometido. No, y mucho de lo que el oficialismo después logró o celebró como que se había incorporado eran muchos aumentos en las becas, ¿no? En parte becas y otra parte después fue un artículo que se incluyó expresamente en el articulado del proyecto de ley en el cual se establecía un aumento, que ahora me voy a fijar bien, en el presupuesto como piso. Puede ser una manera de saldar esa discusión, pero después el tema es que cada año hay que controlar las ejecuciones y que lleguen a lo que se comprometen
por ley los distintos gobiernos. Y el otro proyecto, que sí me llamó un poco más la atención, porque la verdad me puse a buscar, yo no lo tenía en el radar, pero ha habido mucha discusión el año pasado, que es la Ley de Bienestar Animal. A ver. Y es una ley que viene a modificar la ley 14.346, Defensa del Animal, del año 1954, que es denominada Ley Sarmiento, está de 1954 sancionada, y tiene algunos, si después quien quiera lo puede buscar, tiene algunas consideraciones que ya han quedado bastante... Claro. Han cambiado mucho los tiempos con el tema de los animales. Desactualizadas. Sí, desactualizadas. El objetivo es aumentar las penas de los delitos vinculados al maltrato y a la crueldad animal, hoy fijadas entre 15 días y un año como máximo en cuanto al maltrato, pero además una serie de cuestiones que lo que me puse a ver es que ha sido un debate impulsado por el Ministerio de Medio Ambiente y sobre todo desde las organizaciones de defensa del animal, que han realizado un foro de debate durante todo el 2022 y que ha dado algunas, si se quiere, vamos viendo algunos de los ítems que tendría que incluir el proyecto, que según el Ministerio de Ambiente, según dijo en el Día del Animal del 2022, es decir, 29 de abril del 2022, había un boceto en formación que estaban intentando llegar para presentarlo a fin de año en el Congreso, finalmente no llegó, y el presidente lo anunció como un compromiso para este año. Para este año. O sea que el Congreso tiene que esperar la llegada de un proyecto. Tiene que esperar la llegada de un proyecto que se está trabajando en medio ambiente o que se trabajó durante el año pasado, que el objetivo de Máxima era terminarlo para que entre a fin del 2022. Los tiempos evidentemente no llegaron a ese objetivo primero, pero el presidente lo tuvo presente y fue uno de los dos proyectos que lanzó desde el Ejecutivo. ¿Qué puede llegar a venir desde este proyecto, este boceto, este borrador que trabaja en medio ambiente? Si seguimos en las placas vamos a ver un poco de lo que ya adelantó en su momento el Ejecutivo cuando discutió este Foro Nacional de Debate, Prohibición Nacional del Uso de Animales en Espectáculos. Esto es, ahora lo vamos a ver, pero zoológicos, principal, que en la Ciudad de Buenos Aires ya hace varios años se discutió. El carácter obligatorio de la reconversión de zoológicos para garantizar el bienestar animal y los objetivos del Convenio sobre la Diversidad Biológica. Este es un convenio firmado por ONU, Convenio sobre la Diversidad Biológica, para que los zoológicos no estén preparados para el espectáculo, sino para el cuidado de las especies que ya están ahí, porque no las pueden volver a lanzar a la vida silvestre. La cría de animales tendrá como objetivo exclusivo su conservación, es decir, que atienda a aquellas especies que están en peligro de extinción y no con el fin de la recreación del ser humano. Seguimos. Algunos de los temas que podría tener este bienestar animal. Se determinarán estándares y principios generales de bienestar animal mediante un abordaje conjunto con el Consejo Federal de Medio Ambiente, brindando mayor participación a las organizaciones de la sociedad civil y las provincias. Y esto para cerrar bienestar. Y también traje los 3 temas que mencionó el presidente Alberto Fernández y que ya tienen proyectos en el Congreso. 3 proyectos, por lo menos yo, que encontré en el discurso del presidente, si no se me pasó nada en esas 2 horas, que son Ley de Humedales, que la mencionó, muy al pasar, pero la mencionó como uno de los temas que el Ejecutivo estuvo promoviendo durante toda su gestión, a pesar de que no ha tenido éxito. Al mismo tiempo, perdón la interrupción, pero en la ley la convocatoria de sesiones extraordinarias no incluyó la ley de humedales, con lo cual es absolutamente contradictorio, ¿no? Y sí estuvo cuando hay dictamen. Cuando hay dictamen. Hay dictamen. Y sí estuvo en la convocatoria a sesiones extraordinarias el proyecto que viene por contraparte de humedales, que es la ley de agroindustria, que es la que suele complicar el acuerdo con humedales. Y ahí me parece que falta, en el tema de la ley de humedales, todavía falta una presencia de gobernadores aquí en el Congreso. Sí. Son los que se necesitan escuchar y consensuar con ellos un proyecto. Sí, exactamente. Creación de universidades. Habló, en el mismo momento que habló de la ley para aumentar la inversión que mencionábamos al principio, mencionó el tema de las universidades como un tema que le interesa al Ejecutivo que siga siendo impulsado por el oficialismo aquí en la Cámara de Diputados. Recordemos que hubo intentos en diciembre
por aprobarla si no hubo quórum en las sesiones. Este caso sí lo incluyó en extraordinarias el Ejecutivo, el tema de la creación de universidades. Y el último, que no estuvo en la agenda de extraordinarias, es la ley de envases, que también la mencionó junto con ley de humedales, las dos de los sectores más cercanos al kirchnerismo, a la cámpora. Máximo Kirchner tuvo activa presencia en humedales al día que firmó el dictamen, y la ley de envases también la apoyó cuando la presentaron los movimientos de recolección. Así que ahí tiró dos guiños a la cámpora o al sector del oficialismo, que se quiere que está más enfrentado con el propio presidente. Estos 5, por lo menos conté yo, proyectos de ley en sí. Después hubo mucha referencia en las 2 horas a lo que sí se sancionó, a lo que se votó, a lo que sí fueron parte de la gestión de Alberto Fernández. Y a diferencia, como decíamos, de otros discursos, muy pocos anuncios en cuanto a proyectos de ley que van a venir desde el Poder Ejecutivo. No hubo menciones a los proyectos económicos que sí se habían anunciado durante el fin del 2022, como el blanqueo, y que al final todavía no llegó. Así que esta es la agenda del Ejecutivo propuesta en el mensaje de apertura de sesión. Magro, ¿no? Gracias, Marco. Bastante Sí, claro, magro, han quedado sí. muchos proyectos pendientes, ¿no? En el Congreso y los proyectos muy buenos, además, ¿no? Que promueve el Poder Ejecutivo. Por ejemplo, la ley de electromovilidad. Sí. ¿No? Un tema que es absolutamente innovador y que quedó... Y que es sumamente necesario para las provincias. Los propios gobernadores son los que impulsan esos proyectos, ¿no? Podría haber dicho el presidente, mi agenda o la agenda para este año, la que propusimos en las extraordinarias y no se pudo tratar, y de esa manera incluía todos los proyectos que habían quedado pendientes, que es un poco, creo, la estrategia del oficialismo, pero en términos de proyectos, creo que no fue el eje pensado, el discurso no fue el motivo de este discurso presidencial, claramente. Hacer mención a proyectos o a lo que va a ser el año parlamentario, adelantándose un poco a lo que le viene pasando. Anunciaba muchos proyectos, después muy pocos tenían posibilidad de tratamiento, y este año... Sí, pero ha pasado, más allá de que por la paridad de fuerzas entre oficialismo y oposición y la condición de minoría que hoy tiene el oficialismo, que entorpece o por lo menos obstaculiza, dificulta al oficialismo la posibilidad de sacar sus propias leyes. Lo cierto, también hay que decirlo, es que el Poder Ejecutivo ha prometido muchas iniciativas que no han llegado al Congreso. Sí. ¿No? Una ley de hidrocarburos, por ejemplo, nunca llegó, ¿no? Con lo cual hay que ver también que enhorabuena... ¿Qué ecuación hizo? Sí, dijo. Digamos, a ver, enhorabuena que el presidente se ha medido a la hora de anunciar cosas que no va a hacer, pero también es cierto que llama la atención, o por lo menos no deja de ser, triste, ¿no? Que en el último año de gestión no se despida con la promesa de algún proyecto de ley estructural, ¿no? Que sea, digamos, que pueda ser acompañado por todos los bloques. Eso faltó. La verdad, no se dio. Y dio la sensación... El proyecto de ley de discapacidad también falta. Sí, exacto. También... faltó ese tema, ¿no? Darle mayor cabida al Congreso en temas que pueden ser iniciativas consensuadas, ¿no? Salvando un poco esta grieta, ¿no? que él se encargó ayer también de profundizar. Pero lo cierto es que ley de humedales, o ley de envases, o ley de la creación de universidades son 3 proyectos que tuvieron discusión en el Congreso, que no se ponen de acuerdo los diputados, que jugó mucho ahí el papel y el rol de los gobernadores provinciales, pero lo cierto es que falta tiempo para poder cerrar ese acuerdo de sentar en una misma mesa al Congreso y a los gobernadores. Si no está esa posibilidad, la ley de humedales no avanza. ¿Habrá interés de los gobernadores de sentarse? Seguramente que hay algunos no. Otros sí, pero hay algunos que no, ya claramente. Que no les interesa. La ley de agroindustria también es un proyecto que no lo mencionaron, pero perdió estado parlamentario. Y está entrando en esta semana o la semana que viene, va a volver a ser presentada por los diputados. Ya directamente. No van a esperar al Ejecutivo, no va a mandar, sino directamente con el dictamen que venían trabajando, van a presentarlo. Me parece que falta mayor discusión para poder cerrar. La ley de envases también generó muchas
Muchas dificultades entre Yo oficialismo creo y que, oposición. más allá de que falte discusión, yo creo que se dio mucha discusión, Fer. Sobre el tema de humedales se debatió un montón, Sí. muchos años. Falta decisión política, que es Pero otra cosa. no se terminó de discutir en los sectores que tienen que tomar la decisión. La decisión política. Son Pero la los decisión gobernadores sí. y el Congreso, porque la Comisión de Recursos Naturales discutió años y años. Sí. Y la ley de humedales ya viene con 2 sanciones del Senado. Estoy de acuerdo con vos, pero justamente falta la decisión política Claro. del Poder Ejecutivo que diga, bueno, ok, los gobernadores o un grupo de gobernadores, porque no son todos, un grupo de gobernadores, que creo que no pasan más de 5, los que están en contra de este proyecto de ley, bueno, Y no a hubiese ver, los pasado el Senado, encapsulás y seguís adelante con otros aliados que sí están de acuerdo. Provocás un corte transversal. ¿Me entendés? Pero no hay decisión política siquiera para hacer eso. Claro. Porque si vos querés sacar la ley, los votos estarían. Claro, Los exacto. votos estarían. Lo que pasa es que no hemos visto por parte del Poder Ejecutivo una decisión política que vaya a fondo con esta cuestión, sobre todo desde los humedales. Ujú. Porque obviamente es lo que vos decías hace un rato, vos tocás intereses, cuando vos apoyas determinada política es que perjudicás Claro. al otro sector que no está de acuerdo. Y Alberto Fernández, ese equilibrio muchas Sí. veces... Lo dijo en el discurso. Lo llevó a un extremo que justamente lo que provoca es inacción. Claro, ¿Me no entendés? se Para termina no de definir. contentar, para no generar malestar en sectores, va por una línea del medio que en definitiva provoca parálisis. Claro, o estamos sin ley de inacción. humedales y sin ley de agroindustria. Exactamente. ¿No? En Tal definitiva, cual. ¿no? También. Pero bueno, me parece que ya podemos tomar contacto con Lourdes. Todavía no. Bueno, en minutos vamos a estar hablando con Lourdes López para que nos cuente esta nueva experiencia que va a tener DTV, de tener el programa referido a estos temas, Sí. a los temas ecológicos, a los temas de los recursos naturales. Recordemos que Humedales, bueno, tuvo dictamen muy al final del periodo ordinario pasado Sí. y tuvimos prórroga y ahí fue el momento en que se complicaron los acuerdos y no hubo quórum en las sesiones, Ujú. más allá de que si la llevaban al recinto no iba a haber quórum porque ahí se metió el tema del Consejo de la Magistratura, se complicaron mucho las cosas. Ahora, tampoco apareció en las extraordinarias de febrero y no pudimos saber si en ese momento en el oficialismo iba a haber alguna voluntad de darle prioridad. Nos perdimos esa oportunidad en febrero, habrá que ver ahora en marzo con el dictamen resuelto y con el periodo ordinario todo por delante, a ver qué tipo de prioridad se le da. Ujú. Claro, exactamente. Bueno, yo creo que si lo ponían en extraordinarias iba a ser uno de los temas más que no se iban a discutir, ¿no? Bueno, sí, de hecho muy lo posible. único que se pudo aprobar eran proyectos que estaban relativamente consensuados, salvo uno. A ver, de hecho lo único que se pudo aprobar fueron 2 leyes, Sí. no menores, No, muy claro. por el No, no, contrario, al contrario. importantes. Tenía los votos asegurados las Sí. dos. Pero tenían los votos asegurados, no el quórum, pero tenían los votos. Finalmente el oficialismo logró avanzar, nos estamos refiriendo a la nueva moratoria previsional, ¿no? Y por otro lado, a este proyecto que promueve la digitalización de las historias clínicas en todo el país. Este último sí, reunió mucho consenso, de hecho fue aprobado por todos los bloques, salvo el bloque de La Libertad Avanza, Exacto. de Milei, que la verdad no se entiende por qué estaría en contra de una iniciativa de estas características. sí, ¿eh? el gasto mínimo que tiene que hacer el Claro. Estado para... Sí, tal cual. Que creo que en Claro. definitiva es mínimo respecto a todo el gasto que hoy Ahí, en genera papel, claro. el papeleo Sí. y la desinformación que hay en cuanto a las historias clínicas. Bueno, pero lo cierto es que el resultado de extraordinaria fue muy magro, Seguro, ¿no? sí. Solamente Sí, estuvimos- 2 leyes estuvimos a punto de de que sea- 24 creo que presentó el Poder Ejecutivo. De 26 o De 27. 26 o sí. 27. Sí, exactamente. Bueno, vamos a compartir esta promo que tiene que ver con lo que hablábamos recién, el nuevo programa aquí en Diputados Televisión. Ecoagenda, jueves 23 horas.
Lourdes, hola, buenas ¿cómo tardes. estamos? ¿Cómo les va? ¿Me escuchan bien en el piso? Muy ¿Cómo va? bien, ¿Todo excelente. bien? Bueno, saludarlos, por supuesto, Fer. Y a todos los compañeros y compañeras ahí en el piso de la audiencia que nos sigue a través de Diputados Televisión. Bueno, estamos muy contentos por este nuevo programa. La verdad, Ecoagenda es algo que ya se venía haciendo con ustedes, con otros programas también y más como columna. Desde alguna forma se trabajaban varios temas que tenían que ver con esto, con la ecología, con la sustentabilidad, con los recursos naturales, con la mala utilización o con la buena utilización de los recursos y demás. Y sobre todo el cambio climático, ¿no? ¿De qué forma? ¿Por qué estamos teniendo este calor insoportable de alguna manera que se podría manejar mucho mejor con políticas a la hora de plantar árboles, de generar espacios verdes y mucho más? Pero eso es un tema que no viene tanto al caso, pero sí hay que ser conscientes de que es algo que nos ocupa mucho como sociedad, como planeta, como seres humanos, porque vivimos en un solo planeta, no hay planeta B, entonces hay que cuidarlo. Y también, bueno, por supuesto, llevar información y capacitación al respecto, así que Ecoagenda hoy a partir de las 23 horas por la pantalla de Diputados Televisión va a estar con una propuesta muy buena. Hay varios temas que han ido surgiendo, parques nativos, parques nacionales. También no sé si escucharon un poquito de qué se trataba el tema de parques nacionales. Yo en algún momento lo hablé también en una columna de lo que estaba pasando con los incendios, de que se estaba quemando esteros de Liberá, que había incendios también en la Patagonia. Como ustedes han podido ver, que me imagino también en algunos parques de la Patagonia, ¿no? El tema de los incendios puntualmente. Claro, exactamente. Y hay muchos temas que el Congreso tiene pendientes de discusiones y que están referidos a los recursos naturales, que están referidos al medio ambiente, más allá de lo que venía hablando Marcos del proyecto de ley de humedales. Hay muchos proyectos vinculados con diferentes regiones de la República Argentina y que lo destacan los distintos diputados, las distintas diputadas, y que me parece que es importante centralizarlos en un horario determinado que es el que vas a conducir vos. Sí. Bueno, precisamente hablando de esto, ¿no? Del tema de los incendios y el porqué, que muchas veces es por la sequía, por las altísimas temperaturas, producto mismo del cambio climático, a veces intencional, entonces empezar a generar un poco más de conciencia y aparte aumentar las multas, la penalización frente a algún tipo de situación similar o donde se percaten los guardaparques, que en este caso ha sido de manera intencional, pero cuáles son las políticas y los presupuestos, las partidas presupuestarias para parques nacionales, entre otros de los temas. También se habló sobre este proyecto de Parque Nacional y Reserva Laguna El Palmar, una zona que también es una zona de reserva ecológica, es preservada, donde hay mucha fauna y flora también que hay que cuidar. Entonces, a partir de este proyecto, estuvimos hablando con la diputada María Rosa Martínez, hablando un poco también de lo que es la actividad misma de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, presidida por el diputado Leonardo Grosso. Hay que decir también que queda un mensaje importante después de lo que dijo Alberto Fernández en el discurso y en la apertura del 60º-41ª sesiones ordinarias, con este discurso sobre la crisis climática, sobre la ley de humedales, bueno, qué verdaderamente nos queda y cómo se debe abordar desde el sector de cuidado, de conservación y desde la parte extractivista y productivista que hace mucho ya viene trayendo la puja y hace que lamentablemente no pueda haber consenso ni dictamen para poder elevar al Congreso esta ley que tanto se ha pedido y que tanto se ha trabajado. Bueno, es uno de los proyectos también que están en carpeta en cuanto a la agenda verde. Luego se habló también de bosques nativos, para que más o menos sepan, hay una ley de bosques nativos también muy importante, la 26.331, que habla sobre partidas presupuestarias, sobre conservación, sobre la deforestación, que la deforestación no es lo mismo que talar árboles, sino que es una forma de generar, de producción también. Bueno, realmente es muy interesante, así que para no venderles y contarles, spoilearles todo el programa, les digo que se queden hoy prendidos a la pantalla de TV a partir de las 23. Muy bien. ¿Y el programa se va a hacer desde ahí, desde el jardín vertical o no? No, el programa está grabado en el estudio, ya está todo listo, así que va a salir, por supuesto, a partir de las 23 y bueno, en este caso ya estamos terminando de cerrar los últimos detalles para la próxima Ecoagenda. Bueno, Lourdes, lo mejor, gracias. Un placer, gracias a ustedes, estamos hablando. Lourdes López, Ecoagenda, hoy y todos los jueves a las 23 horas por aquí, por DTV. Material no le va a faltar, porque ojalá hay que muchos temas. Hay muchos temas, pero ojalá que más allá de hablar de proyectos,
Lourdes pueda hablar de tratamientos en comisión, pueda hablar de leyes sancionadas, claro, ¿no? Porque es interesante ver cómo los legisladores se enganchan cada vez más con el tema de la agenda verde, pero pocas son las iniciativas que finalmente aterrizan en el recinto, ¿no? Entonces, estaría bueno, darle visibilidad a esas iniciativas y que estas iniciativas tengan cauce, ¿no? Claro, legislativo. Claro, sin dudas, cuando a veces se hablan de algunos temas y algunos proyectos, como por ejemplo la ley de hidrocarburos, también estamos en la discusión de una agenda verde, ¿no? Y, y cuando se habla de la ley de agroindustria, ahí también tenemos una agenda verde. Sí, en el tema de energía tenemos mucha agenda verde. Sí, claro. Que no es un tema exclusivo de Argentina, es un tema del mundo. No, es un tema del mundo, está claramente. discutiendo esto. Tenemos pendiente el reclamo de muchas provincias patagónicas del tratamiento de un proyecto de hidrógeno verde. Claro. Que está desarrollándose muchos emprendimientos en el sur y es uno de los temas que puede llegar también a entrar en el área de la energía. Sí. Y vimos reuniones de la Comisión de Minería también. No solamente el tema ecológico, ambiental, pasa por la Comisión de Ambiente y Recursos Naturales, sino que se relaciona con otras comisiones. En la Comisión de Minería tenemos mucho siempre debate del tema ambiente. En las últimas semanas hubo una discusión muy caliente con ministros y secretarios de minería de distintas provincias, en donde el tema ecológico estuvo en el debate y en las consultas de los diputados. Bueno, hablando de lo que tiene que ver con las agendas, hablando un poco de el trabajo que van a tener las comisiones ya en este periodo de sesiones ordinarias. Decimos que en periodo de sesiones ordinarias empiezan a discutirse los proyectos no solo del Ejecutivo, sino también de los propios legisladores nacionales. Y si hay algo que ya desde hace tiempo estaba pidiendo la oposición, principalmente aquellos diputados de Juntos por el Cambio pertenecientes a la provincia de Santa Fe, era la presencia del ministro Aníbal Fernández en el Congreso, en las comisiones respectivas, para hablar puntualmente de Santa Fe, Laura. Sí, Fernando, porque vos lo mencionabas recién, es un reclamo de la oposición de hace mucho tiempo. Ese reclamo recaló en el recinto el martes pasado. Sí. El oficialismo se vio forzado a tomar una decisión al respecto porque estaba, digamos, el diputado Juan Martín había pedido una votación nominal para solicitar la presencia del ministro Aníbal Fernández para que diera explicaciones sobre la inseguridad en Santa Fe, tema que hoy encabeza todos los portales nacionales a partir del hecho de inseguridad que se vivió una vez más en Rosario con la balacera que sufrió un supermercado de la familia Messi, con lo cual eso de alguna manera reaviva toda la polémica. Lo cierto es que previo a todo lo que sucedió hoy, los diputados por Santa Fe reclamaron la presencia de Aníbal Fernández y lograron su cometido porque el mismo martes el presidente de la Comisión de Seguridad Interior, Ramiro Gutiérrez, masista él, confirmó que Fernández vendría el próximo jueves 9 de marzo a las 13 horas. Yo ayer tuve oportunidad de cruzarme un minuto con Aníbal Fernández, que me confirmó que efectivamente va a venir. Va a ser una sesión, una reunión por demás caliente, claro, ¿no? Sobre todo por los últimos acontecimientos que, está viviendo y está padeciendo Rosario y en general la provincia de Santa Fe por el avance narco. Allí en Placas hemos sintetizado lo que acabamos de decir. La convocatoria fue impulsada por el diputado de Santa Fe, Juan Martín, del PRO, y fue apoyada por la bancada de Juntos por el Cambio. Como decíamos entonces, esto se va a producir en la Comisión de Seguridad Interior. Allí en la Cámara de Diputados, en la última sesión, el diputado Martín advirtió que la situación en Santa Fe en materia de seguridad es gravísima. Dice que la ciudad de Rosario fue récord en cantidad de homicidios. En lo que va de este año 2023, se han registrado 56 homicidios en 57 días. O sea, una barbaridad. Uno por día, El avance narco. A ver, ¿qué es lo que...? Bueno, después vamos a hablar un poco sobre la polémica, ¿no? Pero lo que dice Aníbal Fernández, tratando de minimizar un poco esta cuestión, es que los homicidios son producto de las peleas entre bandos.
entre bandas narco. Sí. Bueno, vemos y las crónicas policiales dan cuenta de que efectivamente son peleas entre narcos, pero con víctimas de personas que no tienen nada que ver con el narcotráfico. Así si tuvieran que ver y fueran narcos, son vidas de ciudadanos argentinos igual. Absolutamente, pero Uno igual, o sea, la verdad es que no se entiende lo de Aníbal Fernández. Creo que va a estar sometido. Él es también muy hábil a la hora de responder. Ya sabe a dónde viene, ¿no? Muy polémico a la hora de explicar o dar explicaciones, con lo cual me aventuro a decir que va a ser una reunión muy caliente la del jueves que viene en la Comisión de Seguridad Interior. Seguimos adelante, por favor. El diputado Martín denunció que su provincia Santa Fe, está sometida a un destrato burdo por parte del gobierno nacional y apuntó justamente contra Aníbal Fernández. Señaló que en lo que va de este año Santa Fe se ubica en el puesto número 14 en la ejecución del presupuesto nacional en materia de seguridad. Dice que, bueno, efectivamente ha sido muy relegada su provincia en materia presupuestaria. Precisó en este sentido que en los 2 primeros meses del año, enero y febrero, la Nación destinó a Santa Fe 399 millones de pesos, mientras que La Rioja lleva ejecutado 1.674 millones, San Juan 1.528 y San Luis 1.347 millones. Esto, a ver, de ninguna manera quiere decir que las otras provincias no deberían recibir recursos en materia de seguridad, pero estamos frente a un flagelo que se está viviendo en Santa Fe y la verdad da la impresión de que la ejecución presupuestaria no está acompañando el problema, ¿no? No, y las dimensiones de la provincia tampoco son las mismas. Exacto. Claro. Santa Fe es la segunda, tercera provincia. Exactamente. Y necesita mucho más presupuesto en este momento. Sí, aparentemente, En ¿no? este momento mucho más presupuesto, que a veces no sé si dependerá solo de Aníbal Fernández o tendrá que dar una respuesta el jefe de gabinete o el propio presidente, pero El jefe de gabinete que es rosarino. claro, Agustín Rossi. En esta oportunidad, hace muy poquito. Flamante. Bueno, jefe de gabinete, hay que decir a todo esto, chicos, antes que me olvide, que va a haber otra reunión de comisión importante la semana que viene. Que es la de justicia y legislación penal, al menos la de justicia, Sí, ¿no? claro. Porque legislación penal la maneja o es presidida por una diputada de PRO. Habrá que ver si, yo creo que sí, que va a estar presente porque esto es un pedido de todos los diputados santafesinos para cubrir cargos vacantes en la justicia de Santa Fe. Que tiene un problema después también, pero después lo hablamos, porque que es que después necesita que el Consejo de la Magistratura se active y designe, porque podemos, si se crean las... Y el tema también es que hay muchos, hoy escuchaba creo que algún diputado o senador de Juntos por el Cambio, que hay algunos, ya las ternas ya están listas y es el Poder Ejecutivo el que o no envía el pliego o el Senado los tiene demorados en la Comisión de Acuerdos. Con lo cual es cierto lo que vos marcás, Marcos. Ahí te da una lentitud en el tema de designaciones. Hay una cuestión que, a ver... es difícil de decirlo, pero hay que sugerirlo. ¿Por qué la Nación discrimina presupuestariamente a Santa Fe en materia de seguridad? ¿Y por qué ralentiza, demora la definición, la designación de jueces y de fiscales en la provincia dominada por el narco? Bueno, esas seguramente serán 2 respuestas que va a dar Aníbal Fernández la próxima semana. No, pero bueno, a ver, la definición, la designación de jueces no le cabe a Aníbal Fernández. Estamos hablando de 2 cosas diferentes. Una cuestión es la seguridad propiamente dicha y la dotación de efectivos, de gendarmes, de prefectura, etcétera, que eso sí compete a la órbita de Aníbal Fernández. Y la otra cuestión tiene que ver con el nombramiento de jueces y fiscales, que eso va por otro lado, va por el lado de Martín Soria, pero también tiene que ver con decisión política, una vez más, del Poder Ejecutivo y el kirchnerismo en el Senado. Claro. Digo, ¿qué pasa en el kirchnerismo en el Senado? A ver, la senadora Anabel Fernández Agasti preside la Comisión de Acuerdos en el Senado. ¿Por qué tiene demorados los pliegos? No se entiende. Me parece que una explicación habría que dar. Lo cierto es que, bueno, todo esto se da en un contexto de polémica.
Vamos a la placa, por favor, porque, bueno, Omar Perotti, ustedes saben, es el presidente, es el gobernador de la provincia de Santa Fe y tuvo hace pocos días atrás una polémica con Aníbal Fernández, diciendo Aníbal Fernández sigue sin entender la realidad de la inseguridad en Santa Fe, a lo que Fernández le respondió, el que no entiende, por Perotti, es el gobernador, es que debe entender que su provincia, es su policía y el problema entonces le corresponde al gobernador Omar Perotti. Entonces, bueno, estos cruces que finalmente son absolutamente inconducentes, sí, ¿no? Con la ciudadanía de Santa Fe, la ciudadanía rosarina como principal víctima. Bueno, y en definitiva es una discusión que se va a dar aquí en el Congreso de la Nación la próxima semana. Esperemos que Aníbal Fernández, el ministro del área, tenga respuestas para con los diputados nacionales y sin lugar a dudas es necesario también entendimientos entre la Nación, la provincia, los sectores de la justicia. Lo cierto es que Santa Fe está reclamando no solo fondos, sino también está reclamando tener otras herramientas. Y una de las herramientas que le falta hoy son una mayor cantidad de jueces. Gracias, Laura, por este tema. Nos vamos a ir a la pausa, porque cuando regresemos vamos a estar hablando también de la agenda, de lo que se viene la próxima semana, más allá de estas reuniones que estamos nosotros señalando, y vamos a estar también dialogando con los diputados, con las diputadas nacionales, respecto a este nuevo periodo que tiene el Congreso de la Nación, este nuevo periodo de sesiones ordinarias del Parlamento argentino. Pausa, esto es el análisis por aquí por DTV, ya regresamos. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado de la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Ya salen, los pinchecitos ya salen. Ah, bueno, hermanito, por fin llegaste. Vos llegaste. Mirá lo que es tu casa propia. Gracias, amigo. Está linda, ¿no? Cada vez más argentinas y argentinos están llegando a su casa propia porque seguimos construyendo y entregando viviendas. Primero la gente. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación.
En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Mi nombre es Gonzalo, tengo 35 años y soy biólogo marino. Desde hace años practico surf y buceo en mis tiempos libres. El agua es un medio donde me siento muy cómodo desde que soy chico. La mayor parte de mi tiempo la dedico a estudiar especies marinas investigando en el CONICET. Por suerte puedo combinar lo que más me gusta con mi trabajo, que lo que quiera hacer incluye la ciencia. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Ecoagenda, jueves 23 horas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Muy bien, regresamos aquí a El Análisis por DTV, El Análisis por Diputados Televisión y ya nos vamos rápidamente a la provincia de Misiones. Diputado Diego Sartori, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda.
Hola Fernando, un placer saludarte a vos y por supuesto a todo lo que te acompaña, a toda la gente de Diputados TV y a toda la audiencia. Gracias, que estamos con Laura, estamos con Marcos, estamos, bueno, en principio analizando un poco lo que dejó ya el mensaje del presidente Alberto Fernández, este periodo de que se inicia con las sesiones extraordinarias, con las sesiones ordinarias y ya con una agenda prevista para la próxima semana. Sí, bueno, el discurso del presidente, como era de esperar, una reseña, quizás con la novedad que hoy lo personificó un poco con la gente que trajo, pasó algo bueno, novedoso. Después de eso, reseñó lo que piensa terminar de hacer después de, obviamente, el periodo que le queda, basado muchas de los anuncios que hizo, a mi criterio, en el presupuesto aprobado, vale decir, bastante pendiente de todo lo que se puede hacer desde la cuestión económica del país. Bueno, después, como dicen los chicos, al final se picó un poco, demostrando la grieta a full y el año electoral, que para nosotros que estamos en la Cámara no es una novedad, ¿no? Ni una sorpresa. Es algo habitual, estas peleas que por ahí para afuera impresionan un poco. Claro, y ahora, Diego, ¿le parece que esto puede generar o tener ciertas consecuencias a futuro con el funcionamiento de la Cámara, lo que ha sucedido en la última jornada aquí con la presencia del presidente? Bueno, vos que sos un asiduo concurrente y que estás siempre ahí buscando la información y está andando por los pasillos, inclusive ahí al lado del recinto, sabés que siempre sesionar no es fácil debido a los 118 votos del Frente de Todos y los 116 de Juntos por el Cambio. No obstante, creo, el martes fue una sesión que era muy pedida y muy deseada, no solamente por el Poder Ejecutivo, sino también por 800.000 argentinos que esperaban esta moratoria, que acá vale un comentario también, ¿no? Porque es un tema polémico y mucha gente me pregunta, ¿pero por qué otra vez otra moratoria? Entonces ahí hay que explicarlo, que cuando vos hablas de una moratoria también tenés que ver las responsabilidades que tiene el Estado, ¿no? En la precarización, por ejemplo, del empleo, de gente que trabajó sin aportes o con una parte de aportes, se dio cuenta que llegó rápidamente a una edad donde no podía cumplir más con varias de las cuestiones y esas funciones que hacía, y después quedó de descarte, lamentablemente. Y en eso tenemos que ser conscientes, nosotros que tenemos responsabilidades públicas, ¿qué haces con esas personas? Entonces, bueno, un poco el espíritu de la ley era buscar la solución para personas que habían quedado fuera del sistema y que tengan la posibilidad por lo menos de tener la jubilación mínima de aquí para adelante, ¿no? Cuando cumplan con todos los papeles y todas las cuestiones que tienen que hacerlas. Esta es una sanción que ya venía con media sanción, las dos cosas, también lo mismo la digitalización de las historias clínicas, venía con media sanción del Senado, y bueno, pudimos aprobar el martes esto, que me pareció interesante. ¿Qué tal, diputado Sartori? Laura Serra lo saluda. Usted recién aludió al discurso que dio el presidente Alberto Fernández ayer. Algunas voces de la oposición advirtieron que el discurso careció de anuncios concretos, digamos, para este año, en lo que queda de este año, en lo que queda de su mandato, o por lo menos su primer mandato, si es que efectivamente se va a postular para un segundo. Pero lo cierto es que no se vislumbraron medidas concretas, sobre todo lo que tiene que ver con la economía. Mencionó la inflación, pero bueno, no anunció ninguna medida concreta como para tratar de atemperarlo. Reitero, estos son, opiniones que han vertido distintos referentes de la oposición. Y quería preguntarle si usted se llevó esa misma sensación o realmente lo conformó lo que ha dicho el presidente Alberto Fernández en lo que, bueno, tiene que ver con lo que se viene para este año y lo que se está realizando en materia económica. Laura, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, no, en principio yo vi un resumen de una gestión y una intención de deseo de lo que piensa hacer. Sí, coincido, que no hubieron grandes anuncios en lo que tiene que ver en materia económica y fundamentalmente con la inflación, que es algo que hace mucho está descontrolado y que es el flagelo más grande que tiene este país. Pero a veces ser más prudente en decir cuestiones, y en este caso con un gobierno que está finalizando, me parece mejor que hacer grandes anuncios y después no poder cumplirlo. Está bien. Nuestro país es bastante impredecible, bastante, y entonces me parece que
a veces lo poco es mejor que lo mucho. Y la prudencia tiene que ser hoy, sobre todo terminando un mandato, algo que debe tener un presidente para poder llegar al 10 de diciembre sin tanto sobresalto. Y digo tanto porque después de esa sesión hubo un problema con todo el tema de electricidad en el centro del país, con todas las cuestiones. Por eso a veces me parece que hay que buscar soluciones hablando menos y no haciendo tantos anuncios ni promesas. Diputado, toda la cuestión, bueno, vimos que se pudo lograr el quórum, pero ya estamos empezando un periodo ordinario donde sigue latente la disputa entre oficialismo y oposición por la situación judicial. El juicio político va a seguir su curso y el último tramo del discurso del presidente generó alguna reacción extra de la oposición. ¿Cómo ve que pueda seguir el tema del quórum, de la posibilidad de seguir consiguiendo sesiones en estos primeros meses de periodo ordinario? Hola Marcos, ¿cómo estás? Bueno, ya fue muy claro el Juntos por el Cambio en decir que no van a dar quórum hasta tanto no limen todas las asperezas que tienen. Pero si miramos para atrás, en los 3 años y poco tiempo que yo llevo como diputado, la grieta está cada vez más acentuada y a full. Así que para los que estamos ahí adentro no es sorpresa todo esto. Ahora, no pasa por la agenda de la gente todo lo que pasa dentro de diputados, ni la intolerancia que está cada vez más acentuada. La agenda de la gente es la necesidad que tiene a diario y la necesidad que tiene de que la inflación termine, de que haya pleno empleo, de que haya una oferta laboral que les permita ir cambiando condiciones de vida. Bueno, esas cuestiones, que se resuelvan las cuestiones de alquileres, que se resuelvan cuestiones habitacionales. Me pareció bueno el anuncio ese que dijo que iba a seguir haciendo vivienda. Yo que soy un hombre del interior de una provincia de 1.400.000 habitantes, vaya si necesitamos todas esas cuestiones. Me pareció bueno hablar de que alguna vez discutamos la ley de coparticipación. Nosotros estamos con una de cuando teníamos 450.000 habitantes, el 3,25, y tenemos 1.400.000 habitantes, pero son buenas intenciones de deseo. Ahora, así de esta manera como están planteadas las cosas dentro de este cuerpo, yo veo todo muy difícil. Que, como digo, es el ambiente y el ámbito de diputados, no es el ambiente del ciudadano de afuera, de la calle, que tiene otra mirada y otras necesidades. Justamente hablando de necesidades, miradas, flagelos y agenda, digamos, de la gente, no sé, creo que no mencionó, corríjame usted, el problema de la inseguridad, ¿no? Que es un flagelo que azota a muchas provincias, pero sobre todo a Santa Fe, particularmente a Rosario, ¿no? Hoy vimos y estamos todos conmocionados a partir de lo que sucedió hoy en Rosario, con la balacera que sufrió un supermercado de la familia de Messi, que instaló nuevamente el tema en agenda. ¿Usted cree que no debió haber hecho alguna mención el presidente Alberto Fernández sobre esta cuestión? Porque no es una cuestión que solamente afecta a Santa Fe, que Santa Fe sí es el epicentro de la violencia narco, pero que también afecta a otras provincias argentinas. Y veo que el tema no está mucho en agenda del Poder Ejecutivo, tampoco en el Legislativo, salvo, lo que se va a venir la semana que viene con la llegada de Aníbal Fernández. ¿Qué opina usted? Laura, me parece que pasa más por el Ejecutivo y no por el Legislativo, y es un flagelo tan grave como la inflación, el tema de la inseguridad, o quizás más grave. Sí, totalmente. Vi las noticias, por supuesto, con desazón, desilusión y con alarma al ver todo lo que pasa. Le escuché a la docente esa, le pusieron la carta diciendo que fulana vozó y tuvo que salir a aclarar, y la misma policía le dice poner un cartel que no vive más la persona que estaban buscando. Es un horror que en un país democrático, en un país civilizado, pasen este tipo de cuestiones. Bueno, acá amerita un compromiso muy grande de todos los sectores políticos, más allá de la simpatía de cada uno de nosotros por donde quiere estar, y un compromiso de ponerle un coto a esta violencia desmedida que se vive, como bien lo dice usted, Laura, en uno de los lugares más acentuados, que es Rosario, ¿no? ¿Van a estar en la comisión que va a recibir al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández? ¿Alguien del interbloque? Sí, seguro que va a estar. Yo no integro esa comisión, pero seguro que alguien del interbloque de Provincias Unidas siempre está, porque estamos siempre dando vueltas, algunos de nosotros ahí dentro de la Cámara. Diego, ¿cómo es la situación y cómo lo llevan adelante o lo enfrentan ustedes en la provincia de Misiones, el tema de el flagelo de la inseguridad?
Digo, cómo se trabaja desde el punto de vista de la seguridad, teniendo en cuenta que no solo el Estado provincial, sino también Misiones es una puerta de ingreso a la República Argentina por parte de diferentes países que están en la triple frontera, ¿no? No sé si ustedes vieron las noticias, sí, seguro que sí, porque además ustedes la transmiten. Es que prácticamente todos los días se agarra algún cargamento estupefaciente, sí. Fundamentalmente lo que tiene que ver con marihuana, y de varias toneladas. Es un brazo inserto, Misiones, por eso nuestros tantos reclamos, entre dos países limítrofes que son Brasil y Paraguay, y que muy poco lindamos a la Argentina con la hermana provincia de Corrientes. El 90% de nuestro país está metido con una cuña en otros territorios que son estos. Y lógicamente no es un tema sencillo el tema de la seguridad, pero lo tenemos bastante controlado. Hay cuestiones que se escapan porque es muy fácil cruzar la frontera en varios lugares. Ustedes vieron que a veces hay noticias nefastas como sicarios que pasan en Bernardo de Irigoyen o en algún lugar por el tema de los contrabandos de los vinos, todas esas cuestiones. Bueno, vivir en un lugar como Misiones tampoco es un lugar fácil, pero hay un Estado presente que tiene que ver con un control que permanentemente se hace. Hay mucha presencia policial en las calles, hay mucho control por parte del mismo Estado de la Policía de la Provincia de Misiones, con las otras fuerzas, por supuesto, Gendarmería, Prefectura y la otra, así que Policía Federal también. Así que bueno, es una cuestión que creo que no debe descansar, ni nadie de nosotros puede dormir en esta cuestión. Siempre que estés muy alerta y muy atento. Claro, y ahí hay un trabajo también en conjunto con los otros países. Digo, Misiones trabaja en conjunto, más allá de las fuerzas federales, con Brasil y con Paraguay. Sí, es así. Trabajamos en forma conjunta, hacemos intercambios, hacemos inclusive entrenamientos entre fuerzas argentinas y brasileras. Y te digo algo que quizás te gusta también, ¿no? Que va a parecer una insignificancia lo que digo, pero es importante. Los foros de seguridad en las ciudades y en los pueblos funcionan. ¿Qué quiere decir eso? Es casi imposible que el Estado, cuando vos querés controlar, pueda hacerlo solo, en todos los segmentos. Ahora, si la gente se involucra y toma conciencia que si nos cuidamos entre todos puede ser más fácil, bueno, la cosa puede cambiar. Y esta experiencia, y lo puse muy en vigencia yo cuando fui 2 veces intendente de mi ciudad, y se hace en varios lugares, se acentúa con el compromiso del vecino, donde se le dice, mirá, ante la llegada de alguien que no es habitual, algún sospechoso, un auto que no es del barrio, o alguien que veas y todas esas cosas, llama rápidamente a las fuerzas de seguridad, hay en líneas anónimas, para no ser ni siquiera identificadas, y denunciar la presencia de gente que no tiene que ver con el lugar, o si hay alguna cuestión que no está bien, o estamos viendo que hay los famosos kioscos narcos y todas las cuestiones que hay en todos lados. Pero esto se combate con un compromiso ciudadano también, si no es imposible cómo ha avanzado todas estas cosas si le delegamos todo en manos del Estado, ¿no? Ahora pregunta, diputado, ¿no? Porque hay un debate un poco en ciernes sobre esta cuestión de cómo contrarrestar y combatir este avance narco, que si bien lo vemos explícitamente en Rosario, con todo este despliegue que hace de balaceras y actos terroristas de alguna manera, pero que las distintas provincias también lo están padeciendo. Usted, digamos, vuelvo al tema, hay como un debate en ciernes sobre cómo combatir eso, que se da también en Juntos por el Cambio, ¿no? Que algunos dicen que lo óptimo sería usar las Fuerzas Armadas para combatir estas fuerzas narco, y otros sostienen que no, que eso está vedado por ley, que lo óptimo sería que las Fuerzas Armadas permanezcan custodiando las fronteras para evitar el ingreso de mercadería o de justamente de las bandas narco, y reforzar con agentes de la policía o de prefectura o gendarmería el combate contra el narcotráfico. ¿Usted se inclina por alguna de estas dos posturas? Yo me inclino, Laura, ¿sabe por qué? Porque dejemos de ser más papistas que el Papa y busquemos las soluciones. Si ahí le empezamos a buscar todas las telarañas, que no, que sí, que puede, que esta fuerza no, y todas las discusiones que siempre se dan en torno a este flagelo, estamos como estamos y vamos empeorando. Entonces, si hay en serio una vocación y una voluntad de arreglo, deberán juntarse todas las partes y avanzar en las soluciones, no en la demagogia y en el bla bla,
porque con eso no, pero no la arreglamos pregunta nada. es si usted utilizaría las Fuerzas Armadas para combatir el narcotráfico. Y yo utilizaría todo lo que hay que utilizar para combatir algo que nos está sobrepasando, porque cada día hay alguna muerte más por alguna cuestión, inclusive no hablemos solamente del narcotráfico, van a robar una moto y matan al que viene en la moto. Entonces, me parece que hay un dicho muy claro que dice que mis derechos terminan donde comienza el tuyo. Entonces, eso debemos aplicar si queremos vivir en un país vivible, democráticamente organizado y todas estas cuestiones. Hay que cumplir la ley a rajatabla, pero no es para algunos, es para todos. Diputado, cambiando de tema, esta semana se conoció la intención de un grupo de legisladores de llevar a sesión el tema créditos UBA. Usted firma esa convocatoria, usted adhiere a esa convocatoria, creo que la está impulsando el diputado Julio Cobos, que viene impulsando el debate desde hace un par de años ya. ¿Qué puede pasar con ese tema, con créditos UBA? Mirá, Marcos, es muy buena tu pregunta y tu intervención y es tal cual lo que lo decís vos. Mirá, después de eso, que fue después de la labor parlamentaria, que firmamos eso ahí al diputado Cobos precisamente, yo tuve una reunión con el diputado presidente de la Comisión de Presupuestos, Carlos Heller, y con el diputado Gioja, y el diputado Carlos Heller armó una alternativa en un proyecto que hoy está haciendo pasar para firmar, para buscar una situación a una problemática que está vigente y que hay que buscarla. Así que me parece que por ahí podemos destrabar la cuestión con hechos concretos, no solamente para ir a una sesión donde vamos a discutir a lo mejor alguna cuestión que no tiene una solución otra vez y estamos dando vuelta como es el tema de los alquileres, sino que plasmando ya con alguna solución. Qué bueno. Eso ingresó hoy y seguro que lo van a ver ustedes de parte del diputado Heller y nos está pidiendo el acompañamiento a nosotros, que de por sí ya le dije a la gente mía que voy a acompañar. Es decir, que estamos analizando y vamos a acompañar. Ustedes como bloque Provincias Unidas o Frente Renovador de la Concordia van a adherir a la propuesta que haga el Frente de Todos con el tema créditos UBA. ¿O va a incluir también a la oposición esta iniciativa? Esta iniciativa es para todos. Discutiendo con el diputado Carlos Heller, después de la sesión del martes, abordamos esa temática entre los tres. Bien. Y dijo, yo voy a presentar una propuesta que tiene que ver con una solución al respecto. No nos olvidemos que él viene de una experiencia, porque sabe de las cuestiones de banco y todas las cosas, porque además él nos contó, nos hizo un análisis de dónde y quiénes son los mayores acreedores de los créditos UBA. Entonces nos plasmó una probable solución que él iba a elaborar, que hoy la puso en diputados. Yo todavía no la estudié, no la vi, pero en ese sentido fue la conversación que tuvimos los tres para subsanar esta cuestión y donde él dijo, voy a pedir acompañamiento de todos. No es del frente, porque ahí estamos en la misma que cuando hablamos, si no estamos en la misma que cuando hablamos cómo solucionamos este problema. No, pues este es mío, este es tuyo. Con esa mezquindad no vamos a hablar nada. Tiene que ser de todo. Por eso le preguntaba, como Cobos tiene también su propuesta y viene, esta sería otra alternativa de solución que está trabajando Heller. Perfecto. No, otra no, yo creo que debemos buscar la mejor solución para aquel que está afectado y también para aquel que es el acreedor y decir, bueno, de esta manera solucionamos, pero me parece que acá no importa tanto quién es el padre y la criatura, sino la solución. Totalmente. La gente está bien, pero para ordenar un poco las a los diputados no nos juzgan por saber quién es el padre y la criatura, nos juzgan por las soluciones. Claro, exactamente. No, y tengo entendido, diputado, por lo que también estuve escuchando ayer, es la intención de la diputada Aparicio, que es presidenta de la Comisión de Finanzas, y del diputado Heller, Comisión de Presupuesto, de justamente convocar dentro de pocos días más a un plenario para discutir esta cuestión previo a la sesión especial que fue justamente llamada para el 22 de marzo. Claro. Con esto parece ser que Cobos, el diputado Julio Cobos, estaría dispuesto, bueno, a dar una nueva oportunidad para encontrar puntos de consenso y de llegar a un acuerdo que pueda ser, digamos, significativo para todas las partes, ¿no? Con lo cual hablaría muy bien del Congreso de la Nación y de la Cámara de Diputados en particular, de que se pueda llegar eventualmente a un consenso en un tema que es, la verdad, urgente para muchas familias. Hablaría muy bien de nosotros, Laura. Totalmente. Sí, porque además, Diego, es un tema que está pendiente desde hace mucho tiempo. Obviamente la situación macro, que es la situación inflacionaria, a veces excede también al Parlamento Nacional, pero
el tema de los créditos UBA es casi como la situación de aquellos que están en la situación pendientes de la ley de alquileres, ¿no? Son proyectos que en el medio de las discusiones no hay una solución, pero me parece que esta posibilidad de incluir con lo que está hablando Heller, incluir con la propuesta que está también avanzando Julio Cobos, una fecha estimada del 22 de marzo, me parece que el Congreso rápidamente, en este momento de periodo de sesiones en la cual también estamos en el medio de una campaña electoral, está dando una respuesta importante. Lógico, esta es otra de las cosas que el Estado debe abordarlo, y a través, en este caso, de nosotros los diputados, porque es también un error del Estado esto, que cometió con aquellos que de buena fe fueron y se endeudaron con los créditos UBA, y que después pasó lo que pasó en el camino. Estamos hablando de lo mismo de las famosas moratorias, que soy enemigo, pero soy coherente del trabajo que tengo que hacer, ¿no? No, con el agravante, diputado, de que estas cuestiones fallidas que en definitiva ha sucedido con los créditos UBA, de alguna manera inhibe a futuro, cuando haya, ahora no hay crédito hipotecario lamentablemente, pero si eventualmente un futuro gobierno lanza un programa de crédito hipotecario, bueno, quizás muchas personas ya quemadas con leche ven a Vaca y lloran, digo, ¿no? Y quizás va a ser muy complicado volver a reinstalar el crédito hipotecario en la Argentina, que es lo que, de alguna manera, es lo que va a solucionar el problema, no solamente de la vivienda, el problema del alquiler, que hoy por hoy está, digamos, colapsado el sistema de alquileres, con lo cual sería óptimo que ustedes pudieran llegar a un acuerdo, ¿no? Seguro que sí, porque además en el tiempo, si miramos para atrás, tenemos experiencias buenas con créditos hipotecarios. Sí. Es cierto también, Laura, usted sabe mucho de economía, es cierto también que es muy difícil predecir algo con cuestiones en un país con un índice inflacionario como el que tenemos. Entonces acá no hay nadie que gane ni pierda. Las dos partes están muy afectadas, pero siempre está más afectada la parte más débil, eso hay que también reconocerlo. Claro. Bueno, así que creo que hay que buscar una solución que más o menos conforme a todos. Buenísimo. Diego, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. No, a ustedes por la deferencia siempre les deseo todo lo mejor para esta jornada y mañana es viernes, así que a un buen fin de semana para todos. Gracias. El diputado Diego Sartori, diputado del Frente Renovador para la Concordia de la provincia de Misiones, con este dato me parece importante. Súper interesante, la verdad, propuesta de Heller. Muy bien, bien Marcos por preguntar justo el tema que va a ser una de las cuestiones que seguramente vamos a abordar acá en Diputados TV, una vez que se trate en las comisiones. Ayer justamente me comentaban que había todo un trabajo para articular un consenso, por de pronto en la comisión, así que ojalá, enhorabuena, porque, a ver, mucho se habla de que después del discurso de Alberto Fernández, el clima político, que es cierto, quedó enardecido y quedó la grieta todavía más profunda que antes. Pero vemos en este tipo de acciones atisbos de querer solucionar problemas, ¿no? Entonces, eso habla bien de la Cámara de Diputados. Ojalá lo puedan lograr. Sí, yo hablé ayer con Julio Cobos. Julio Cobos decía la fecha del 22 de marzo, que no es una fecha que esté ya inamovible. Pero sirvió como... Pero que lo importante es tratar de buscar consensos y acuerdos como para poder avanzar y dar una respuesta. Recordemos, Julio Cobos, otro casi 50 diputados de distintos bloques, incluido el PRO, algunos diputados del PRO, que mayoritariamente es un bloque que no está muy de acuerdo con este proyecto de discutir los créditos UBA. Impulsaron una convocatoria de sesión para el 22 de marzo, lo que puso en agenda el tema rápidamente. Claro. Fue una movida inteligente de Cobos de plantearlo en la primera labor parlamentaria que hubo este año, que fue la del 28 de febrero por la sesión por moratoria previsional. Rápidamente sorprendió un poco que se instalara de vuelta el tema de crédito UBA, que durante el fin de 2022 tuvo alguna reunión de comisión. Y bueno, parece que se están moviendo rápido los distintos diputados para encontrar algún dictamen, algún proyecto de consenso que lo lleve al recinto con un acuerdo mucho más amplio del que hay hasta ahora. Este es un proyecto que necesita dictamen, necesita que se discuta en las comisiones, tener dictamen. Lo que nos decía Diego Sartori, la intención de Heller sería convocar algún plenario
donde se reúnan diferentes comisiones, en una sola jornada poder avanzar. Me parece que el paso previo es tratar de buscar estos consensos y estos acuerdos informales que se pueden ir dando fuera de la comisión y plasmarlo en una vez que se reúna la comisión, en un plenario de comisiones, y en esa misma jornada poder tener ya el acuerdo entre oficialistas y opositores, o por lo menos tener un acuerdo mayoritario y que esa mayoría sea la que llegue al recinto de la Cámara de Diputados y rápidamente. Hay una fecha importante que marcó Julio Cobos, que es el 22 de marzo. Hay un hecho importante que lo marca Carlos Heller, que es traer una propuesta superadora o que abarcativa a la que estén trabajando los diferentes proyectos. Me parece que ahí en el medio se puede ir avanzando con el proyecto, se puede llegar a modificar algo la fecha del 22 de marzo, pero que rápidamente vamos posiblemente a tener novedades respecto a la situación de los tenedores de crédito SUBA. Vamos a hablar de la agenda de la Cámara de Diputados para la próxima semana. Va a ser la primera semana de discusiones ya en sesiones ordinarias que vamos a tener, porque lo que hubo en la jornada de hoy fue algunas reuniones de asesores, como la Comisión de Juicio Político, pero vamos allá a compartir la agenda que tiene como fecha principal o primera fecha el martes 7 de marzo a la 1 de la tarde, la Comisión de Juicio Político, en la Sala 1, en el anexo A de la Cámara de Diputados, el juicio político contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por las causales previstas en el artículo 53 de la Constitución Nacional. Ahí recordemos 4 testigos, porque en la última reunión o la primera jornada de declaraciones hubo muchos invitados, 8 creo que invitados en total, y terminó siendo una reunión muy extensa que incluso agotó a los propios diputados. Terminaron acordando recortar la cantidad de expositores por día y va a haber 4 invitados para este martes. Se destacan Carlos Estornelli, fiscal nacional, y Mario Cimadevila, ex titular de la UFI-AMIA, durante el gobierno de Cambiemos. Estaba citado para la semana pasada. Sí, estaba de viaje. Claro, estaba bien. No pudo venir porque estaba de viaje, se excusó y quedó para esta semana. Exactamente. Bueno, vamos a ver la próxima reunión que tiene que ver con la Comisión de Seguridad Interior, prevista para el jueves 9 de marzo a la 1 de la tarde. En la Sala 1 del anexo A de la Cámara de Diputados, ha invitado el Ministro de Seguridad de la Nación, el doctor contador Aníbal Fernández. Ahí también va a haber mucha expectativa, Laura, que lo que estuviste adelantando, que va a ser una reunión con alto voltaje político, va a haber muchas preguntas, esperan tener respuestas. En el medio van a estar también las situaciones planteadas con la provincia de Santa Fe. Quizás el post para nuestro horario. Y claro, y seguramente. Las repercusiones de... Seguramente, porque en el medio se va a cruzar esta situación, que puede haber preguntas desde los diputados y las respuestas de Aníbal Fernández no va a poder darlas porque va a depender de otros poderes. Por ejemplo, el tema del Poder Judicial. Sí. ¿No? Cuando hablamos de la situación que tiene que ver con de Santa Fe. Los jueces y ojo que designar. Así como me di cuenta que no me mintió Aníbal, porque te dijo lo mismo vos cuando lo cruzamos ayer, que iba a venir, lo confirmó también, pero le pregunté si iba a hablar solamente del tema de Santa Fe, me dijo que era con una agenda abierta, que no se iba a limitar al tema de Santa Fe. Puede haber otras preguntas. Yo estimo, según los últimos proyectos que se vienen presentando en materia de seguridad, el tema de la Patagonia, de los mapuches, también puede llegar a estar presente. Hay varios temas abiertos en materia de seguridad que se vienen sucediendo y que viene estando en el foco Aníbal Fernández. Bueno, antes de presentar a nuestro próximo invitado, yo recuerdo cuando fue el año pasado Aníbal Fernández al Senado, a la Comisión de Seguridad del Senado, fue acompañado, más allá de tener un PowerPoint, datos y demás, fue acompañado por uno de los jefes de Gendarmería de la provincia de Santa Fe, para que dé respuestas también a las inquietudes de los legisladores nacionales. Digo, a lo mejor posiblemente estrategias o modos de brindar informes que también venga Aníbal Fernández con con aquellos hombres y mujeres que son los que están destacados ahí en el lugar para brindar informes al Congreso de la Nación. Nos vamos a nuestro próximo invitado, nos vamos a la ciudad de Buenos Aires. Diputado Pablo Tonelli, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda.
Muy bien, por suerte, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, acá estamos con Marcos, estamos con Laura, estamos analizando un poco la agenda que se viene, y la agenda que se viene tiene dos temas muy fuertes para la próxima semana. Por un lado, el juicio político, y por el otro lado, la presencia del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández. Por donde usted quiera, micrófono abierto, diputado Tonelli. Bueno, del juicio político, ustedes ya saben cuál es nuestra opinión. Nosotros creemos que es un juicio infundado, con fundamentos muy endebles, que no deberíamos estar tramitando. En su momento presentamos nuestro dictamen para fundar y justificar la inadmisibilidad, pero bueno, sabemos que el oficialismo, al menos en la comisión, impone esa mayoría de 16 a 15 que tiene. Por lo tanto, tendremos espectáculo durante algunas semanas o meses más, hasta que el oficialismo considere que ya es suficiente. Y bueno, seguiremos escuchando testigos, viendo cómo los acosan a los testigos cuando no contestan lo que el oficialismo quiere. Ahora parece que hoy la presidenta de la comisión anunció que le va a hacer una denuncia por falso testimonio al juez Ramos. Esto ya me parece que va en un creyendo un poco peligroso. Pero bueno, veremos. Diputado Laura Sarraco, sí. Hola Laura, ¿qué tal? ¿Qué tal? No, preguntarle porque a mí no me queda muy claro el papel que va a tener la oposición en la Comisión de Juicio Político, por cuanto, bueno, la semana pasada anunciaron que, bueno, explicaron la postura que usted acaba de repetir recién en cuanto a la invalidez, o por lo menos que este proceso no se ajusta a los cánones constitucionales y legales, y digamos que iban a participar, pero dosificando un poco la presencia, pero no me queda claro en definitiva si van a participar o no de las reuniones de comisión de juicio político de ahora en más, y sobre todo después de haber escuchado ayer a Alberto Fernández en su discurso ante la Asamblea Legislativa, donde, bueno, hizo una embestida muy fuerte contra los miembros de la Corte Suprema. Digo, ¿cómo va a ser la participación de la oposición en la comisión? Nosotros en principio, y tal como lo anunciamos la semana pasada, no vamos a participar más de las reuniones de la comisión. Sobre todo estas reuniones de prueba en las que se interroga a testigos que no tienen absolutamente nada que ver con la denuncia, que hablan de cualquier cosa que no tiene relación alguna con los fundamentos de la denuncia o de las denuncias. Nosotros, en principio, de este tipo de audiencias no vamos a participar porque no queremos, como ya dijimos, no queremos convalidar con nuestra presencia un procedimiento que a todas luces es irregular. Ahora, bueno, por supuesto, cuando llegue el momento de las definiciones, cuando llegue el momento de presentar un dictamen, ahí estaremos, presentaremos nuestro dictamen. Si en alguna oportunidad el orden del día de la convocatoria lo requiere, tal vez nos hagamos presentes, pero en principio la decisión es no participar de la reunión de la comisión, al menos de manera regular y permanente. Diputado, esto es una decisión del PRO o de todo el interbloque Juntos por el Cambio, porque vimos que al menos un número de diputados se mantuvo durante la extensa jornada del jueves anterior para, según explicaron, garantizar el debido proceso de los que estaban ahí siendo testigos. Bueno, esta fue una decisión que la adoptamos de manera conjunta y juntos, es decir, los tres bloques. Lo que ocurre es que el bloque de la coalición cívica tiene una situación un poco particular y diferenciada porque ellos impulsan el juicio político contra el juez Lorenzetti, de modo que siempre estuvo abierta, digamos, la posibilidad de que el diputado López, en su condición de vicepresidente, o la diputada Oliveto, en su condición de impulsora de esa denuncia contra Lorenzetti, participen de las reuniones de la comisión de un modo diferenciado al de los demás senadores. Diputado, Ahora, sí. ay, perdón, Fer. No, adelante. No, preguntarle porque la semana que viene va a estar citado, o fue convocado ya, porque la notificación fue enviada, al fiscal Stornelli, a la fiscal Laura Roteta,
y a otros miembros de funcionarios de la Corte Suprema. Pregunta, porque creo que todavía está sin saldarse esta discusión sobre si estos magistrados, estos fiscales, pueden no venir a la comisión a prestar testimonio, ¿no? La presidenta de la comisión, Carolina Gallar, dice que están obligados a venir porque así lo establece el reglamento. Pero la Asociación de Fiscales ha dicho que no tienen esa obligación, y hay como una suerte ahí de debate o de controversia, creo que no saldada. Quería saber qué opinaba usted. Desde mi punto de vista no hay controversia alguna. Es imposible comparar la jerarquía normativa del reglamento de la Comisión de Juicio Político con una ley. Digamos, una ley es aprobada por el Congreso, es promulgada por el Poder Ejecutivo y es publicada en el Boletín Oficial. El reglamento de la Comisión de Juicio Político lo aprobó la Cámara de Diputados, nada más. No hay intervención del Senado, no hay intervención del Poder Ejecutivo. No tiene la misma jerarquía normativa que una ley. Eso está clarísimo. Es decir, además, que si no viene Stornelli, si no viniera Stornelli o no viniera la fiscal o cualquier otro magistrado que sea citado, digamos, no debería sufrir como amenaza o como advierte el oficialismo de sanción o de alguna, de algún tipo, sanción penal o alguna sanción disciplinaria. Ahora, ¿qué es lo que podría hacer la comisión si no viene alguno de los testigos? Traerlo por la fuerza pública, dice. No, directamente la comisión no. Claro. En todo caso se lo puede pedir a un juez. Claro. Y ese juez analizará y verá que tanto la ley del Ministerio Público como los códigos procesales eximen a los magistrados y a los fiscales, así como también nos eximen a los diputados o a los ministros o al presidente de la Nación, nos eximen de concurrir personalmente a prestar declaración indagatoria y nos conceden la facultad de hacerlo por escrito. Yo creo que es una discusión ociosa. El oficialismo pretende darle al reglamento de la Comisión de Juicio Político un valor y una jerarquía normativa que no tiene. Pero esto va a quedar en evidencia porque, insisto, si los testigos no vienen, la comisión no tiene más remedio que dirigirse a un juez para que el juez lo haga comparecer por la fuerza pública. Y ese juez va a analizar si corresponde o no, si están obligados o no a asistir de manera personalmente. Seguramente va a concluir que no, porque hay normas, hay leyes, no reglamentos, leyes que eximen a esas personas de concurrir, y así lo resolverá. Claro. Los que sí, desde mi punto de vista, tienen obligación de concurrir son el secretario Napoli, que es un secretario de la Corte Suprema, porque no es un magistrado, no es un juez, y el ex senador Mario Padilla. Ellos no, que yo sepa, no tienen ninguna excusa o, digamos, ninguna prebenda que les permita declarar por escrito, así que ellos dos tendrán que venir. Pablo, los fiscales, en cambio, no. Pablo, lo que se va a dar a partir de la próxima semana, de la próxima reunión de la Comisión de Juicio Político, a diferencia de las anteriores reuniones, es que ya es una reunión de la Comisión en un periodo de sesiones ordinarias. Que hasta la semana pasada estaba habilitado tratar únicamente el pedido de juicio político a la Corte Suprema. Ustedes tienen, ustedes como Juntos por el Cambio, tienen ante la Comisión pedidos de juicio político al presidente de la Nación, a la vicepresidenta, a algunos ministros. ¿Van a pedir a partir de la próxima semana que se impulsen también esas iniciativas? Mire, la verdad es que no, al día de hoy no tengo una respuesta concluyente, no lo hemos discutido y analizado lo suficiente. De todas maneras, está claro que sería una pretensión meramente testimonial, porque por más que el juicio político contra el presidente de la Nación, desde mi punto de vista, es de manual, porque, digamos, un presidente que dice que no va a cumplir un fallo de la Corte Suprema, o que después dice que lo va a cumplir como a él le parece y no como lo ordena el tribunal, desde mi punto de vista, debería solito ir y entregarse para el juicio político. Pero sabemos que por más que lo impulsemos, el oficialismo en la comisión lo va a defender al presidente, va a imponer esa mayoría de 16 a 15 que tiene y el tema se resolverá muy rápidamente. De modo que no sé al día de hoy qué es lo que vamos a hacer realmente. Diputado, cambiando de tema, a menos que mis colegas quieran preguntar sobre esta cuestión,
Pero cambiando de tema, otra de los temas candentes que, bueno, que vamos a trabajar parlamentariamente a partir de la semana que viene tiene que ver con la cuestión de inseguridad. Particularmente en la provincia de Santa Fe fue citado Aníbal Fernández, pero también, todavía no fue convocada formalmente, pero el diputado Tailade, presidente de la Comisión de Justicia, anunció que va a llamar a una comisión, a una reunión de esa comisión con la de legislación penal para tratar el demorado proyecto de todos los diputados de Santa Fe para la creación de juzgados en esa provincia a partir de justamente el avance del crimen organizado en Santa Fe. Primero, quería saber, bueno, qué opina al respecto, si le parece pertinente o no avanzar en esta cuestión. Y segundo es, ¿qué opina sobre esta polémica que se está dando a nivel nacional sobre la inseguridad que se está viviendo no solamente en Santa Fe, en distintas provincias, pero particularmente en Rosario? Bueno, hablemos de lo de Santa Fe, que es un tema muy relevante, muy acuciante y muy preocupante por las cosas que vemos que ocurren todos los días. Me parece perfecto si el diputado Tailade convoca a la Comisión de Justicia, que yo también integro, soy vicepresidente, para que discutamos esos proyectos de los diputados de Santa Fe. Ahora, las decisiones que desde mi punto de vista permitirían avanzar de una manera mucho más eficaz en la lucha contra el narcotráfico no están en el Congreso, sino que están en otro lado. La primera decisión que sería muy favorable para esa lucha contra el narcotráfico es la referida a cubrir las vacantes que hay en el Poder Judicial Federal en la provincia de Santa Fe. En la provincia de Santa Fe, en la Justicia Federal, hay en este momento 10 vacantes. Solamente 3 de ellas están tramitando su concurso en el Consejo de la Magistratura. Las otras 7 están esperando. Primero, que el presidente elija algún candidato de las ternas que le ha remitido el Consejo de la Magistratura, cosa que al presidente le cuesta bastante. Hay ternas que el presidente las tiene desde que asumió y no decide aún qué candidato elegir, como si esto fuera tan difícil. Y también en el Senado hay pliegos remitidos por el Poder Ejecutivo esperando que esa comisión tan poco activa se reúna y dé o no el acuerdo correspondiente. De modo que sería muy bueno en aquello que depende estrictamente del gobierno, que es elegir a alguien de una terna y darle el acuerdo a quienes el Poder Ejecutivo les ha solicitado el acuerdo, sería bueno que lo hicieran y que cubriéramos rápidamente esas vacantes en la provincia de Santa Fe. Lo otro que sería decisivo en la lucha contra el narcotráfico en la provincia de Santa Fe sería poner en vigencia en esa provincia el nuevo Código Procesal Penal, que de acuerdo con el cronograma original que había elaborado la comisión bicameral encargada de ir poniendo en vigencia de manera paulatina ese Código Procesal Penal nuevo, debería haber ocurrido hace ya varios años. Y sin embargo, el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Justicia, posterga. La vigencia de ese código sería decisiva, porque además tenemos el ejemplo de los resultados que la aplicación de ese código ha dado en las provincias de Salta y Jujuy, que es donde está en vigencia desde hace ya varios años. Y el resultado es espectacular. Los juicios duran 60 días, 90 días, concluyen, se acaban, se terminan, se dictan las condenas o las absoluciones o lo que se tenga que dictar, pero los juicios son rapidísimos. El nivel de satisfacción con ese nuevo Código Procesal Penal es altísimo, no solo entre los operadores del sistema judicial, es decir, fiscales y magistrados y defensores, sino entre la población de esas provincias. Entonces, sería extremadamente bueno y beneficioso para la lucha contra el narcotráfico en la provincia de Santa Fe, que en vez de tener que escuchar las onceras que suele decir el ministro de Seguridad, pusiéramos en vigencia en esa provincia ese nuevo Código Procesal Penal que tan buenos resultados ha dado en su aplicación en las 2 provincias del norte que mencioné. Y además, de paso, que avanzáramos en poner en vigencia ese código en todo el país. ¿De qué depende? ¿De quién depende que se ponga,
no me queda claro quién sería el Poder Ejecutivo el que debería Desde mi disponer. punto de vista, el que tiene que dar el paso es el ministro de Justicia. Entonces el que debería ser convocado a la Comisión de Justicia debiera ser Soria. Yo lo propiciaría, sí. Claro, digo, porque tiene ahí dos cosas que responder. El tema de los pliegos, que las plazas que están vacantes en la justicia santafesina y los pliegos que están demorados en el Poder Ejecutivo, y por otro lado la aplicación del Código Procesal. Esas dos cosas tendrían un impacto muchísimo mayor en la lucha contra el narcotráfico en la provincia de Santa Fe que cualquier cosa que pueda decir el ministro de Seguridad. Lo que va a decir el ministro de Seguridad se los puedo anticipar yo. Va a decir que Patricia Bullrich no hizo nada, que Mauricio Macri no hizo nada, que él está haciendo todo lo posible, que él es el llanero solitario, pero que con los medios que tiene hace lo posible, etcétera, etcétera, etcétera. Lo sabemos todos de memoria. Ahora, si queremos resolver de verdad el problema del narcotráfico en la provincia de Santa Fe, hay que hacer esto, hay que cubrir todas las vacantes que hay en el Poder Judicial Federal, hay que poner en vigencia el nuevo Código Procesal Penal y hay que analizar esos proyectos de ley que han presentado los legisladores de Santa Fe para mejorar la estructura de la justicia federal en Santa Fe. ¿Tendría que ir las Fuerzas Armadas a la provincia de Santa Fe a combatir el narcotráfico? Yo en principio prefiero que la lucha contra el narcotráfico la lideren las fuerzas de seguridad. Me parece que las fuerzas de seguridad, en la medida que cuenten con el apoyo político y de medios que necesitan y con una justicia que esté detrás de ellos dirigiéndola, están en condiciones de luchar contra el narcotráfico. Solamente en última instancia, y si hubiera realmente un desborde y las fuerzas de seguridad no pudieran contener el narcotráfico, recién en ese momento pensaría en esa posibilidad, que además me parece que requiere una ley del Congreso. En fin, yo en principio prefiero que esa lucha la libren las fuerzas de seguridad. Y el proyecto que se va a tratar en el plenario, entonces, ¿qué impacto usted le da a la situación actual de Santa Fe? Perdón, ¿qué proyecto? El de fortalecimiento de la justicia penal y federal de la provincia de Santa Fe, que es un proyecto que han firmado varios bloques, ¿no? Eso puede ayudar porque se prevé allí la creación de algunos nuevos órganos, el refuerzo de algunas estructuras, eso puede ayudar. Pero yo insisto, desde mi punto de vista lo decisivo es, bueno, en primer lugar la actitud política, la decisión política de luchar contra el narcotráfico, cosa que en el caso de este gobierno yo tengo mis dudas de que efectivamente tenga esa decisión. Y en segundo lugar, lo que sería decisivo y haría una diferencia, sería poner en vigencia en Santa Fe el nuevo Código Procesal Penal, por supuesto, cubrir las vacantes de la justicia federal y dotar a la justicia de los medios y la infraestructura que necesita. Pablo, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. A ustedes, que sigan muy bien y hasta pronto. Hasta luego, gracias. El diputado Pablo Tonelli, diputado nacional del PRO por la ciudad de Buenos Aires. Bueno, dos temas sumamente interesantes e importantes que van a tener el Congreso en las próximas horas. El juicio político, y aparte y lo de Santa Fe, que el Congreso tiene que dar una respuesta, aunque no esté en manos del Congreso. Sí, ¿no? Que es relativo, claro, que no esté en manos del Congreso, por cuanto lo dijo recién el diputado Tonelli, hay vacantes por cubrir en Santa Fe y eso depende mucho de que se traten los pliegos que envió el Poder Ejecutivo a la Comisión de Acuerdos del Senado y que están frenados. También que el Poder Ejecutivo mande lo que queda, las ternas que ya definió el Consejo de la Magistratura. Y bueno, y todo lo que es la amplificación que se le da al tema, el Congreso tiene de alguna manera una injerencia importante, ¿no? Bueno, esto es lo que está pasando aquí en el Congreso Nacional y ya con las expectativas, más allá de que todavía falta el viernes, ya con las expectativas en torno a lo que va a suceder la próxima semana, con la agenda que va llenándose o señalándose ya algunas comisiones. Por lo menos ya hay dos comisiones que estuvimos reflejando, que van a ser las que van a discutir temas la próxima semana. Posiblemente en otros días también se van a ir cargando con otras reuniones de agenda que tengan el Congreso Nacional. Es el periodo de sesiones ordinarias que ha comenzado en la jornada de ayer, a partir del discurso, a partir de la presencia del jefe de Estado, a partir del mensaje que dio el presidente Alberto Fernández. Laura, gracias. Un placer, hasta luego. Gracias, Marcos. Un gusto.
A ustedes también, gracias por estar ahí, quédese en la continuidad informativa, quédese en Diputados Televisión para tener, como siempre, la mejor información de lo que ocurre aquí en el Congreso Nacional. Esto fue El Análisis, gracias, nos reencontramos. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara